Los vamos a poner a los dos juntos, al traumatólogo y al fisioterapeuta. Y ahora vamos a pasar una serie de imágenes para ir analizándolas, porque los síntomas, evidentemente, los ve el traumatólogo de una forma y el fisioterapeuta luego nos va a mandar a hacer una serie de ejercicios y una serie de tratamientos. Bueno, aquí tenemos una columna. Como traumatólogo, ¿qué estamos viendo? Es muy llamativo este caso porque es una espondilitis anquilopoyética. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido una enfermedad reumática que ha ido afectando a la columna, por eso espondilitis, como decíamos anteriormente, y anquilopoyética. ¿Por qué? Porque ha ido, esto es un término latín, ha ido rigidificando la columna. Anda, acércate, si nos fijamos a la pantalla que no te va a dar calambre. Mira, Marilo, hay una imagen muy llamativa y es esto. Esta barra blanca que une una vértebra a otra, que lo vemos en todos los niveles, donde está el disco intervertebral, que es la almohadilla que nos permite mover la columna, pues en la espondilitis anquilopoyética se ha formado una calcificación de un ligamento que va por aquí, se ha solidificado y estos pacientes, además de dolor de espalda, lo que empiezan a hacer es mucha rigidez. Son pacientes que a nivel del cuello son incapaces de tocarse con la barbilla al pecho. ¿Pero eso por qué les pasa? Es una enfermedad reumática que va afectando a las articulaciones, como decíamos anteriormente, y a los ligamentos igualmente. Y esa enfermedad va rigidificando todo esto. ¿Esta? Esta es otra imagen de una espondilitis también, que van dañando las articulaciones sacro. Este es el sacro, este hueso central, esa es la columna, y este es el ilíaco. La parailíaca es la pelvis. Pues efectivamente esta articulación y la simétrica, en esta enfermedad reumática se va rigidificando y también provoca dolores al caminar. Claro. Son enfermedades muy limitantes. Pero ahora tú, me imagino que antes de que se queden rígidos tendrás que ayudarles a que puedan ganar flexibilidad. Muy importante, Marilo. Vemos que este es el resultado final del proceso que no podemos parar de una enfermedad degenerativa, como pueda ser la espondilitis, en la que las partes blandas se convierten en duras. ¿Qué dificulta la movilidad? Bueno, pues es donde tenemos que hacer un primer diagnóstico lo más pronto posible, lo más temprano posible, para evitar llegar a este extremo. ¿Qué es lo que hacemos en fisioterapia? Inmediatamente pensar en movimiento, mover, elastificar todas esas estructuras que sabemos que se van a volver rígidas. Con lo cual, todo movimiento que suponga, dentro de los límites del dolor del paciente, conseguir la máxima movilidad en todas las articulaciones. Vale, vamos a ver una mano para... Claro, me imagino que esto, hablamos de sintomatología antes, cuando empiezas a sentir el dolor, claro, moverlo. En la mano, por ejemplo, a ver, Ángel. Fíjate, esta mano no tiene muchísima artrosis en los dedos, en el extremo de los dedos, como siempre relatamos, pero sí que hay más artrosis, como la mano de Miguel Ángel que hemos mostrado antes, ¿sí? Aquí abajo, en el pulgar. Es la rizartrosis, se llama en medicina, o clásicamente, ya hemos nombrado alguna vez, la artrosis de las costureras, se decía. Ajá. Y eran personas que hacían mucho trabajo fino con el pulgar o hacían mucha prensión, como el caso, como decíamos, de Miguel Ángel. Es un desgaste muy frecuente que te abulta esta zona, que provoca dolores, es invalidante para coger esfuerzo, para coger pesos y que acaba rigidificando. Nos vienen pacientes cuando se ha dejado pasar mucho tiempo que son incapaces de mover el dedo gordo y tienen que mover solo las manos. Machacarás haciendo movimientos. Debemos mover, insisto, dentro de los límites. Pero fijaos que hay un dato significativo, que es el hecho de que las articulaciones estén... Acércate, que tampoco te da calambre a ti. Mira qué limpias están estas articulaciones en la parte superior. La línea es una línea que se ve perfectamente definida, pero sin embargo... Fíjate la rugosidad que aparece en esta otra articulación, la que nos permite además empezar a valorar que tenemos que movilizar, insisto, dentro de los límites que nos propone el paciente. Tampoco debemos forzar en un extremo en el que al paciente le provoquemos más dolor y más inflamación, claro, porque si no, el objetivo... A ver si tenemos no otra mano que nos muestre otro tipo de... Hay dos manitas. Esto es, aquí tenemos. Detalle. Fíjate, esta es una enfermedad, esta es una mano reumática. Lo que decíamos anteriormente, la artrosis puede afectar o suele afectar a estas articulaciones que vemos con bultos y deformidad, pero cuando afectan ya a estas, o incluso vemos el dorso de la mano bastante inflamado, que no vemos dibujarse los nudillos, ¿verdad? Los nudillos o los tendones, ya son enfermedades reumáticas que están inflamando articulaciones y también están afectando a los tendones que pasan por ahí por la mano. Ya no es un desgaste por envejecimiento, sino que, como explicábamos en otros programas, es una enfermedad reumática que ya depende de que el organismo tiene unos anticuerpos que están atacando a sus propias articulaciones y a sus propios tendones. También aquí la medicación oportuna es importante, además de la fisioterapia que siempre aplicamos. Mira, un dato muy interesante, porque además en esta mano que aparecen todas las articulaciones tan inflamadas, yo creo que penséis solamente en el hecho de darnos un golpe en un dedo que aparece inflamado al día siguiente y nos resulta totalmente imposible flexionarlo. Imaginaos en una mujer, que probablemente sea una mujer, que tenga esta mano en la que es incapaz de hacer algo tan sencillo como coger su cepillo de dientes. Todo esto dificulta actividades de vida diaria tan sencillas como la que hablamos, lavarse los dientes. ¿Va ganando movimiento conforme hace rehabilitación? Debemos buscar ese objetivo, es indispensable. Claro, vale.
Bien. Son casos, Mariló, en los que mantener desinflamada la zona es fundamental, tanto con medicación como con medidas físicas. Venga. Es el mejor modo de frenarlo. Bien, ¿y esta radiografía? Esta es, sí, otra mano en la que sí que, como decíamos anteriormente, se ve cómo las falanges al final de la mano están más afectadas. Este espacio que separa un hueso de otro, que vemos transparente a los rayos X, está ocupado por el cartílago. Este es un cartílago sano en estas articulaciones de aquí abajo, que vemos que separa muy bien un hueso de otro. Es el que permite deslizar la articulación. Y sin embargo, si vamos a mirar aquellas de arriba, ya no hay espacio. Claro. El espacio, el cartílago, se lo ha ido comiendo o la artrosis, generalmente, como decimos... Ahí tú inyectas alguna cosita, ¿no? Sí, Pues efectivamente, dentro de todas las plasma. medidas, es que en estos años estamos desarrollando esta traumatología preservadora o conservadora, que está yendo muy bien, pues inyectando pues ácido hialurónico, factores de crecimiento extraídos de la sangre, luego tú células lo notas, madre, ¿no? Y que a Para nosotros mantenerlo. esto nos permite a nosotros aumentar muchísimo la capacidad de movilidad Claro. en fisioterapia. Eso lo podemos recomendar también cuando, por ejemplo, Jota tiene otra mano. Sí. A ver. Sí, bueno, han llegado muchas, radiografías, manos, pero mira, esta, Nuria, no nos dice exactamente nada de texto, pero nos manda esta foto, que por lo que habéis dicho, yo no sé, lo tenéis que decir vosotros, pero un poco inflamada en general o hinchada en general, sí la veo. ¿Qué veis en esta mano? A ver si la podemos ver para que la vean los doctores bien desde allí. Sí, efectivamente, J se ve inflamada, no tanto como la que hemos visto aquí hace un momento, pero la inflamación de los dedos, de la base de los dedos, más que en la zona, vuelvo a insistir, en la zona distal, en la zona de las uñas, está en la base de la inflamación y eso nos hace sospechar que sea más una mano en la que se está empezando a desarrollar una enfermedad reumática y que debería ser tratada con fisioterapia. Fíjate aquí, fíjate toda esta inflamación, como decíamos anteriormente, que no nos permite ver los tendones y que afecta principalmente a estas zonas más proximales, decimos, más cercanas a la palma y no tanto a las articulaciones de arriba. Esto da pinta de que pueda ser algo reumático, ¿Qué debería le haber un mandarías a hacer, reumatólogo. Pedro? Bueno, pues mira, además que el signo es muy significativo porque parecen dedos de los palos de un tambor, y así los definimos, que de hecho aparece más inflamada la parte inferior. Vale. En la zona distal probablemente la movilidad sea buena, pero tenemos que conseguir que la parte proximal aumente la máxima movilidad para conseguir que la O distal sea, que las preserve su punticas de función. los dedos lleguen a las palmas. Eso es. A veces Vale. incluso le decimos a nuestras pacientes que muevan en casa. Vamos a ver las rodillas. Venga, hemos visto las manos, ahora analizamos las rodillas. Venga, Ángel. Si en esta rodilla, de la misma manera, vemos deformidades en la superficie articular, esta es la tibia, este es el fémur y aquí tenemos la rótula. Pues se ven deformidades aquí, en la superficie donde apoya el fémur, y si lo viésemos de frente veríamos como casi hay un contacto entre fémur y tibia, que es lo mismo que decíamos en las articulaciones de las manos. Va desapareciendo el cartílago, se van aproximando los huesos y empiezan a rozar uno con otro. El cartílago, como siempre insistimos, es el tejido que almohadilla. permite, es la almohadilla, Mira, ahí el te hemos cartílago. puesto otra. Fijaos aquí, Para ¿no? que no te quejes, que no te falte ni Qué bien, una no forma. falta nada. Claro. Pues el espacio que siempre medimos de la articulación del cartílago, fijaos aquí cómo está más reducido con respecto a ese otro lado. También vemos aquí picos de hueso, igual que en las manos vemos cómo se deforman los nudillos, en las rodillas y en las caderas, en todas las articulaciones, según se desgasta el cartílago también aparecen picos aquí. Esto normalmente debería ser redondeado, igual que aquí, y eso demuestra, lo llamamos en medicina osteofitos, que son picos de hueso que nos están hablando de que está desgastando esta articulación Y ahora que hay que darle... la rehabilitación tampoco, en función del desgaste, no puede ser igual una rehabilitación que otra. No lo es. De hecho, contra ese desgaste articular poco podemos hacer, pero sí podemos aumentar el espacio articular mediante técnicas de manipulación decoaptativas. El nombre es que aumentamos el espacio articular con una técnica que separa un poquito la articulación y permite el flujo del líquido sinovial. Ah, eso alivia y... Alivia y permite que la movilidad sea mucho mejor. Ahí ya se ve esto con una resonancia. Sí, es muy importante lo que decía Pedro del líquido sinovial. El líquido sinovial es el lubricante de la articulación, el que mantiene sano y el que nutre los cartílagos, ¿no? De manera que todas las maniobras que impiden que se vaya rigidificando la articulación, de coaptaciones, movilidad, como hemos dicho antes en el caso de Miguel Ángel, los rodamientos, la bicicleta suave que siempre aconsejamos, el enriquecer el ¿Quién de líquido los dos sinovial. le dice al paciente que se haga una resonancia? ¿El fisio o ya el trauma? Bueno, en el momento del diagnóstico, si hace falta en traumatología, pedimos resonancias, pero muchas veces, Mariló, como estamos viendo en las radiografías, con una radiografía es suficiente, con una buena exploración física y con una buena radiografía muchas veces tenemos suficiente, ¿eh? Sí. A veces la resonancia la puedes pedir para ver si hay alguna lesión concreta que con una cirugía mínima, o como roturas de menisco, como decía la paciente anteriormente, pues con una artroscopia puedas resolverlo, ¿no? Pero normalmente si hay artrosis casi no necesitamos Sí, pero resonancias. cuanto más información
mejor, ¿no? Bueno, a veces la podemos obtener por técnicas de imagen como la ecografía, mucho más sencilla y más visual. Tú la tienes en la clínica, claro. Es que, hombre, tener, por ejemplo, dice, me han operado de la rodilla, que aquí tienes la ferretería entera. Esta es la ferretería entera que salva a estos pacientes que cuando ya no podemos más con ellos y se han desgastado los cartílagos, en realidad lo que hace las prótesis actuales no es como se decía antiguamente de sustituir la articulación, sino que en realidad son fundas que están haciendo las veces del cartílago que se ha desgastado. ¿Y qué rehabilitación le haces a una persona que tiene... Ponerla de pie Robocop? inmediatamente después de la cirugía. Esperamos 24-48 horas y empezar la movilidad de forma inmediata. Hasta hace pocos años se les dejaban 7-14 días inmovilizados en la cama. No, movilidad ya. Con las técnicas que empleamos actualmente en cirugía y las prótesis que empleamos actualmente, al paciente al día siguiente de la cirugía se hace una cirugía con epidural y al día siguiente empieza a caminar. Ya.